Siguiente temática, que es la prueba espirométrica, instrucciones básicas y metodología de ejecución de la misma, correspondiente al curso teórico práctico de capacitación para operadores en espirometrías. En primera instancia, nosotros tenemos que entender que aquel sujeto, ya sea médico, técnico, enfermero, que lleve a cabo la espirometría, debe recibir cierta información para poder llevarla a cabo. En segundo lugar, un control de calidad del equipo, verificar diariamente con un patrón conocido el correcto funcionamiento del espirómetro, ya que nos permite validar que opera dentro de los límites establecidos y que los resultados que vamos a obtener son verdaderos. La verificación del equipo, la calibración diaria aseguran un control de calidad constatable y certifica al profesional una buena praxis. Vamos a ver bien cómo se hace cada uno de estos puntos. Vamos a desarrollar 7 puntos, bien, y vamos a primero explicarlos y luego vamos a desarrollarlos. En tercer lugar, informar al paciente de cuáles son las indicaciones que tiene y cuáles son las contraindicaciones que tiene el estudio. Se le explica que debe evitar, antes de realizar la prueba, broncodilatadores, consumo de tabaco, ejercicio vigoroso y comida o bebida, bien, abundante. Todo esto vamos a explicarlo en un momento. En quinto lugar, obtener la antropometría del paciente. En sexto lugar, situar al paciente en el lugar donde se va a llevar la espirometría, se va a llevar a cabo la espirometría. A su vez también se le va a explicar nuevamente cómo es la técnica espirométrica y el médico o el técnico le va a explicar de forma clara y sencilla cómo debe realizarse las maniobras. Estos 7 puntos que son trascendentales, vamos a explicarlo uno por uno. En primer lugar, dijimos la formación, es lo que están haciendo ustedes. Es la capacitación para saber llevar a cabo una espirometría, sobre todo la metodología en cuanto a cómo se hace la maniobra y cuáles son las precauciones y cuidados que hay que tener a la hora de llevar a cabo una espirometría para que ésta salga de la mejor calidad posible. La capacitación forma parte de este curso. La finalidad es que ustedes tengan los conocimientos básicos para poder llevar a cabo la espirometría, no para informarla, eso corresponde al médico, sino para saber llevar a cabo la espirometría. Luego hay otros cursos más avanzados que se realizan en distintos ámbitos para poder interpretar la espirometría. Acá lo que nosotros queremos es que ustedes sepan cómo se realiza la espirometría. En segundo lugar, vamos a hablar de la calibración, que es el procedimiento por el cual se establece una relación entre el volumen o el flujo, que es volumen sobre tiempo, por un sensor y el flujo volumen real del calibrador, que es la jeringa, donde nosotros ya tenemos un volumen determinado. Por lo general, todas las jeringas vienen de 3 litros. Entonces, uno, al modificar la velocidad con la que lleva a cabo la calibración, cuando uno instila, cuando uno genera una presión o genera una retracción del émbolo de la jeringa, a distintas velocidades va a lograr distintos flujos, que es lo que nosotros estamos midiendo en la espirometría. Este es establecer una correspondencia entre el patrón, que es la jeringa, que tiene 3 litros, y las magnitudes a medir. Bien. Hay jeringa de mayor volumen, pero nosotros con una de 3 litros ya al accionar el émbolo, que ustedes ven, es como una jeringa convencional con un émbolo gigante. Cuando uno retrae el émbolo, ingresa volumen, y cuando uno presiona el émbolo, expulsa un volumen. Eso va a ir a distintas velocidades según uno lo presione con mayor o menor fuerza al émbolo. Entonces vamos a desarrollar distintos flujos, y eso es lo que nosotros tenemos que ver si nuestro espirómetro capta esos flujos para decir, bueno, para que ustedes se den una idea, esa jeringa viene a representar el pulmón de una persona. Entonces tenemos que ver si a distintas velocidades pulmonar para corroborar de que las unidades de medida de presión, temperatura,
Bien, y presión de saturación de agua sean las que están marcando en el espirómetro. Los espirómetros modernos ya tienen una estación incorporada, pero debemos corroborarla que coincidan con la que nosotros tenemos en nuestro laboratorio pulmonar. Por eso es que siempre sugerimos que tengan una pequeña estación donde tengamos la presión de saturación de agua, la presión barométrica, la temperatura local para tener a mano. Es lo que yo le decía recién, para verificar el correcto funcionamiento de un espirómetro hay que realizar una única maniobra con un flujo de 2 a 5 litros sobre segundo. Bien, nos asegura una buena praxis, una buena calidad de maniobra, tanto a flujos altos, medios y bajos. Estos serían, por ejemplo, flujos medios, donde el paciente, nosotros con la jeringa retraemos y empujamos, digamos, el émbolo y vamos obteniendo distintos flujos. Acá van a ver que, por ejemplo, yo cuando retiro el émbolo, no sé si se va a ver el cursor, en esta imagen se va a ver mejor. Estos son distintas velocidades con lo que yo retiro y con lo que yo presiono el émbolo. Entonces ustedes van a ver de que las primeras curvas de la izquierda son a flujos rápidos, porque yo presioné y retiré de manera rápida el émbolo, entonces logré llegar a 3 litros de manera rápida. Y a medida que yo voy haciéndolo más lento, fíjense que llega hasta 10 segundos, el mismo volumen que siempre es 3 litros, lo estoy haciendo a distintas velocidades. Acá abajo ven la temperatura ambiente, la presión barométrica y la humedad relativa. Todas esas tres cosas están en la estación que usted tiene que tener en su laboratorio pulmonar y que se convalida con la que ya tiene el equipo. Al paciente hay que informarle o hay que ver en el pedido por qué le realizan el estudio. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca severa, hay que ver, capaz que va por un prequirúrgico y hay que explicarlo, preguntarle si es que su cardiólogo, por ejemplo, le indicó hacer prueba broncodilatadora o no. O bien, si es una paciente embarazada, tener cuidado, si bien no está contraindicado, pero ver riesgo-beneficio en la realización del mismo. Si la paciente presenta alguna molestia durante la maniobra, se detiene. Hay indicaciones y hay contraindicaciones. Yo lo que les sugiero es que tengan una pequeña lista, pueden imprimir esta diapositiva si quieren, para preguntarle siempre al paciente, por ejemplo, si tiene problemas bucodentales, ausencia de pieza dentaria o prótesis, diente postizo que molesten, que los tenga flojo, que puedan tapar la boquilla. Hay que ver si el paciente presenta náuseas provocadas por la boquilla o el filtro biológico, si tiene un dolor torácico significativo, tiene un dolor en el tórax o en el abdomen que lo va a impedir hacer maniobras de esfuerzo, si no tiene traqueotomía o una sonda nasogástrica o algo que impide el correcto desarrollo de la maniobra. Y obviamente, si el paciente no comprende la maniobra, tiene algún trastorno o deterioro cognitivo que me pueda dificultar, o por ejemplo, que tenga una parálisis facial donde no va a poder colocar de manera correcta la boquilla. Hay contraindicaciones absolutas, como por ejemplo un neumotórax, que cuando está lesionada la pleura, hay aire en la pleura, y esto fue reciente o en las últimas 2-3 meses. Si tiene hemoptisis activa, que es cuando el paciente escupe sangre, porque esto la maniobra puede exacerbar o aumentar la hemoptisis, o bien hay que tener cuidado porque la hemoptisis puede ser de causa infecciosa, como por ejemplo la tuberculosis. Si hay un aneurisma aórtico, torácico, abdominal, que cuando está dilatada la arteria aorta y el paciente no debe realizar presiones que puedan aumentar el riesgo de ruptura de ese aneurisma. Si el paciente tiene angina de pecho o tiene alguna alteración en cuanto a la patología cardiovascular o coronaria, si tiene cirugías recientes, torácica, abdominal o oftalmológica, también oftalmológica, como cirugía de retina o ocular reciente, si tiene una infección reciente o si tiene una infección por COVID diagnosticada también por testeo en el último tiempo, en las últimas 2 semanas hay que tener también cuidado, y obviamente toda infección activa, bronquitis, neumonía, bronquiolitis, también es una contraindicación para la realización de espirometría. Hay que
explicarle al paciente que debe evitar, antes de realizar la prueba espirométrica, administrar broncodilatadores, y en el caso de que lo haya hecho, hay que registrar cuál, porque no todos son lo mismo. Los broncodilatadores de acción prolongada, como salmeterol, formoterol, bilanterol, deben ser mínimamente suspendidos 12 horas antes. El tiotropio y el umeclidum, que son antagonistas muscarínicos, 24 horas antes. Esto es importante en los pacientes donde uno quiere hacer una prueba broncodilatadora, como vimos en el otro módulo. Si uno no busca hacer prueba broncodilatadora, no habría problema en que haga su broncodilatador. Siempre igualmente hay que consignar que el paciente hizo broncodilatador previo a la maniobra, si es que lo hizo en ese día. Evitar el consumo de tabaco, el ejercicio vigoroso, el paciente tiene que estar en reposo por lo menos 15 a 30 minutos en la sala de espera. Comida o bebida abundante, sobre todo en la última hora, porque el paciente puede soplar y despertar un reflejo nauseoso y vomitar. Ropa muy ajustada que le impida inspirar y expirar de manera correcta. Lo que yo le recomiendo es que la persona que le da el turno al paciente le explique que no debe hacer esto y obviamente se debe rechequear de que no lo haya hecho en el momento del estudio. Hay que tomar los valores de referencia siempre, porque a nosotros en el espirómetro nos piden que nosotros pongamos las variables que son apellido, nombre, fecha de nacimiento, bueno, de ahí sale la edad del paciente y nos pide el peso, sexo, talla, etnia, porque lo que se hace es comparar los valores que yo obtengo a través de la espirometría con la población de unas mismas características antropométricas, ¿bien? Y ahí saca por tablas si estamos dentro del límite de la normalidad o no. Lo que hacemos es, como ven en la imagen, hacer una antropometría de calidad y de precisión. El paciente tiene que estar pesado y medido descalzo, con un tallímetro, si es mejor de pie, una balanza calibrada, se pesa y se mide el paciente en cada consulta que vaya, porque el paciente puede variar su peso, entonces hay que consignarlo. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que si el paciente, por ejemplo, no puede incorporarse, no puede ponerse de pie, o, por ejemplo, le faltan los miembros, o tiene una sifoescoliosis que le genera una curvatura muy grande, entonces el paciente no puede extenderse correctamente, se le calcula la envergadura, se coloca una cinta métrica, así que eso también hay que tener en el laboratorio pulmonar, que vaya del dedo más largo de cada miembro superior y se mide la totalidad y a eso se lo divide en 1.06 y ahí se lo coloca y también se pone en observación talla obtenida por antropometría, por envergadura, perdón, talla obtenida por envergadura y se lo consigna. A usted lo que le va a interesar es la instrucción de la maniobra para la prueba. El paciente tiene que estar en posición sentada con la cabeza ligeramente levantada. Hay que evitar que el paciente baje la cabeza porque puede acodar la vía aérea y evitar que sople de manera correcta. Hay que explicarle que tiene que inhalar rápidamente, de manera completa. La boquilla y el filtro biológico tiene que estar puesto de manera correcta sin que esté obstruido y que el paciente tiene que soplar o exhalar con su máximo esfuerzo hasta el tiempo que ustedes vean prudencial, hasta que se termine la maniobra. Bien. Los experimentos modernos tienen un sensor sonoro que cuando se logra esta meseta que hablamos anteriormente, en cuanto a la finalización de la maniobra, suena un sensor sonoro y el paciente ya puede volver a inhalar también de manera completa. Bien, siempre recuerden que son maniobras de esfuerzo, hay que pedir al paciente que haga su máximo esfuerzo. Bueno, le coloquemos al paciente la boquilla, hay que colocar una pinza nasal, esto para evitar fuga, posible fuga o maniobras repetidas que haga el paciente a través de las fosas nasales. El paciente a la boquilla debe sujetarla con los dientes, sellarla bien con los labios para que no haya fuga y evitar obstruirla con la lengua. Acá vemos la manera correcta, tenemos las pinzas nasales, la boquilla con el filtro y el paciente sellándolo correctamente con los labios. En lo posible demostrarle la prueba al paciente, es indispensable que luego de la instrucción de cómo debe hacer, el técnico demuestre cómo tiene que ser la maniobra, resaltando los pasos más importantes y brindando claridad al individuo acerca de cómo realizar la maniobra espirométrica.
Explicarle siempre de forma clara y sencilla que es una maniobra de esfuerzo máximo. Por eso es fundamental explicar al paciente que debe llevar a cabo esfuerzo significativo para llevar a cabo la maniobra. Bien. Muchas gracias por su atención.